¿Qué tal? Antes de continuar con el curso, vamos a revisar algunos temas sobre tus tareas, y sobre la redacción de documentos en general. En adelante, debes seguir las recomendaciones, no solo en el curso, sino también, para presentar reportes y tareas impecables. Recuerda por favor, leer y escuchar con mucha atención las indicaciones. Muchas de las tareas, no las revisé porque se entregaron tarde, o no cumplieron con algún requisito. A continuación te explico más a detalle. Como podrás notar en el correo electrónico, la primer tarea ya se encuentra revisada y calificada, en la carpeta del Drive de la materia. Para poder acceder, deberás ingresar con tu cuenta institucional. Aquí, también podrás encontrar una tabla en la cual se van registrando las calificaciones de las tareas. En esta tabla, podrás ver el resumen de calificaciones, así como también la calificación final de las competencias. En caso de ser necesario, se agregarán columnas para tareas adicionales. En la carpeta, también encontrarás carpetas para cada tarea, en las cuales se colocarán las tareas revisadas. Vamos a ver un ejemplo de cómo se califican las tareas. En la parte superior derecha, podrás ver el resultado de la revisión antiplagio. Recuerda que más de un 10% es en automático un 0 de calificación. Al centro podrás ver la calificación de la tarea. En la parte superior izquierda podrás ver comentarios generales de la tarea. Además, en el texto encontrarás marcas en amarillo o naranja. En cada marca, encontrarás un comentario acerca del error que encontré y alguna sugerencia. Si el error se repite, ya no pondré el comentario. Es importante que revises el texto completo, para que en tareas futuras no cometas los mismos errores. En el caso del plagiarismo y el ejemplo en pantalla, ten en cuenta que no debes usar demasiadas citas textuales, en comparación con la longitud total del documento. Es preferible escribir con tus palabras lo que comprendiste, y luego poner el número de referencia. Todas las tareas deberán ser enviadas a mi correo, dentro del tiempo establecido, en formato PDF, a menos que se indique algo diferente. No acepto tareas en Word, y como verás no revisaré tareas en un formato diferente al solicitado. Las tareas entregadas un minuto después de la fecha, no las revisaré o tendrán un valor mucho menor. Los archivos de las tareas que me envíen, deberán estar nombrados como FI-tarea Y-número de control, donde Y es el número de tarea. En el caso de tareas por equipo, se indica con la palabra equipo, seguida del número de equipo, en lugar del número de control. En tareas por equipo, se envía una sola tarea por cada equipo. Aquí te dejo ejemplos. Tampoco revisaré tareas que no tengan el nombre de archivo solicitado. Imagina que tengo 5 grupos de 40 alumnos. Y que nadie escribe su grupo o número de tarea. De igual forma, en su escrito debe incluirse la materia, grupo, nombre completo, número de control, título y número de la tarea. Recuerda que te encuentras en una de las mejores instituciones del Sistema Tecnológico Nacional de México. Como tal, es muy importante que estés pendiente de las actividades de todas tus materias. En este curso en particular, más de 3 tareas no entregadas se considerarán abandono de curso. Si llegaras a tener algún problema o inconveniente, es de suma importancia que notifiques lo más pronto posible. En la tabla de calificaciones mencionada al inicio, se marca con una letra E, las tareas que fueron entregadas pero no cumplieron con algún requisito. Cuando una tarea no se entrega,
simplemente se queda con la celda de la tabla vacía. Es muy importante saber que la persona quien lee tu escrito tomará siempre en cuenta la originalidad. Se nota de inmediato cuando alguna frase no es tuya, porque cambia mucho la forma de escribir. Un error clásico es cuando el estudiante copia y pega traducciones, como la de la pantalla. Se nota porque tiene frases extra, marcadas en rojo en este ejemplo, que normalmente no se usan en español. Además de fallas obvias en la gramática y ortografía. Lo correcto es hacer una revisión de la traducción, y darle el crédito al autor original. Y lo mismo ocurre cuando traduces del español al inglés. Utiliza solo libros, revistas, artículos reconocidos, y tesis como referencias, no importa si las consultas en su formato digital. Nunca uses páginas web como referencias, a menos que sea estrictamente necesario, y no exista otra alternativa. Por ejemplo, para la primera tarea existen miles de fuentes de información, de los tipos que te mencioné. Realmente, no se justifica usar páginas como concepto.de, ni las que se encuentran dentro del círculo rojo en esta pantalla. Quizá la única excepción sean las enciclopedias en línea, ya que regularmente tienen versiones impresas, y además tienen años de revisiones, realizadas por expertos. Y nota que, no hablo solo por esta materia, me refiero a tu futuro académico y laboral. Solo imagina que lo que te dicen en esas páginas es mentira. ¿Quién tendrá la culpa de usar su información? En esta pantalla puedes encontrar algunos buscadores de información aceptada y reconocida, en la parte izquierda. En la parte derecha, vemos ejemplos de fuentes de información no adecuadas para una ingeniería. Las referencias deben enumerarse en la sección respectiva, ordenadas por su aparición en el texto. Toda referencia debe estar escrita en formato APA. Busca cómo debes citar un libro, artículo, tesis o cualquier documento en este formato APA. En el texto, debe indicarse con el número entre paréntesis cuadrados, la referencia que se está usando. Nota en el ejemplo de la izquierda, cómo las referencias fueron listadas en el orden en que aparecieron en el texto. Nota cómo el punto está al final del renglón y no al final de las comillas. Y nota que si se usa una misma referencia varias veces, solo se enlista con un número, y se usa las veces que sea necesario. En el ejemplo de la derecha, se da el nombre del autor, pero no la obra. Y si te das cuenta, sería difícil localizar la referencia, si son decenas de un solo autor. Otro dato importante, es que las citas dentro de las citas, deben realizarse como en el ejemplo de la izquierda. En los puntos 2 y 3, se cita a la cita que hizo Juni en su libro. Es decir, esa definición, tampoco es de Juni, y se debe dar el crédito al autor original que es Bunyi. En Internet puedes encontrar más información acerca de cómo realizar una cita dentro de otra cita. Además, siempre revisa que las referencias estén en formato APA. Aquí te dejo una página con información del formato APA. Otro aspecto importante cuando redactas un escrito es que debes escribirlo de manera formal. No escribas tus tareas como si estuvieras redactando una novela o un cuento, o como si le estuvieras escribiendo un WhatsApp a un amigo o familiar. Por ello, es indispensable que utilices una forma no personal, y un solo tiempo verbal. Con forma no personal, me refiero a que no escribas de la forma, yo voy a estudiar, o nosotros revisamos. En su lugar, escribe, en este reporte se realiza un estudio, o en este documento se revisa. Aquí te dejo otros ejemplos. Respecto al tiempo verbal, me refiero a que no escribas en pasado y luego en presente, y después en futuro. Un escrito formal se escribe siempre en presente, a menos que estés escribiendo acerca de referencias a trabajos pasados, o sea que se presentaron públicamente con anterioridad. Revisa los ejemplos en pantalla. Otro requisito es que en tus escritos utilices frases cortas, separadas por un punto y seguido, punto y aparte, o punto y coma.
Regularmente una frase correcta solo contiene un verbo y dos como máximo. Mira el ejemplo siguiente. En el ejemplo incorrecto, no se usan signos de puntuación en toda la frase, y tiene demasiados verbos dentro de la misma frase. Es muy difícil de interpretar por una persona que lo lee por primera vez. Frases como este ejemplo incorrecto, con más de 2 verbos por frase, serán calificados como error de redacción. Mira ahora el ejemplo de abajo. Nota cómo se separan las ideas en frases cortas, con un solo verbo cada frase, y separadas por un punto, o punto y coma. De esta forma, las ideas se entienden con claridad. Evita usar verbos en su forma simple, como los mostrados en pantalla. Por ejemplo, no escribas, puede ser, debe estar, puede encontrarse, debe tener, etc. Además, evita utilizar palabras como cosa, especie, o algo, ya que son muy generales y no hacen referencia a nada en específico. No utilices más de un adjetivo calificativo, ya que regularmente estos se basan en mera opinión personal, y da mal aspecto poner tantos. Mira el ejemplo en pantalla. Otra indicación es que revises que en una frase no existan palabras, o incluso sílabas repetidas. Por ejemplo, constantemente es constante la decaída en el PIB nacional. No se escucha correcta por la repetición de la palabra constante. A esto se le conoce como cacofonía y se debe evitar. No poner eso es mayor elogio al narrar un acontecimiento. Es decir, no exagerar. En el primer ejemplo de esta pantalla, se dice: mi definición es sumamente objetiva, con respecto a la de los autores. En esta frase, se está inclusive insultando a todos los autores que hicieron cierta definición, diciendo que no son objetivos. En el segundo punto de esta pantalla, se recomienda no abusar de los adverbios, y se hace referencia a todo el documento. Es decir, no repitas una frase a lo largo de todo el documento. Tampoco se ve bien que se usen demasiadas conjunciones en una frase. Sobre todo, la palabra que. He visto personas que usan el que decenas de veces en un solo párrafo, lo cual deja un muy mal aspecto. A este vicio se le conoce como queísmo. De igual forma, evita a toda costa escribir de que. A esto se le conoce como dequeísmo y se debe evitar. Por ejemplo, a pesar de que, o pensando de que. Al detectar un de que, automáticamente la frase será considerada incorrecta. Finalmente, si una frase tiene más de una coma, regularmente indica un error, a menos que se estén enumerando o listando objetos. Si deseas enlistar, por ejemplo, 2 o más conceptos de cierta palabra, mejor utiliza viñetas y una nueva línea por concepto. Nota que un concepto no es un objeto y no conviene usar comas para separar varios. Tarea 2. Busca en Google Académico, y también en Google Libros, 5 libros, 5 artículos, y 5 tesis, en los cuales se aborde la resolución de alguna dificultad, utilizando la electrónica. Después, elabora un reporte o un ensayo, donde para cada uno de estos 15 documentos, expliques con tus palabras las problemáticas y soluciones que se presentan. Espero tus dudas o comentarios por correo. Mucho ánimo, y hasta la próxima semana.